PayPay Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa. Hoy en PayPay Noticias. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hace un llamado a los turistas que visitarán Chiapas durante las vacaciones de Semana Santa a que hagan un turismo responsable y amigable con la naturaleza para evitar accidentes fatales. Ante la llegada a Tuxtla Gutiérrez de la Caravana Madre, donde se esperan más de 25,000 migrantes, el hondureño Noé Martínez Colindres hace un llamado al gobierno federal y estatal para que les brinden la atención y el apoyo necesario durante su paso en la capital del estado. A pesar de que la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, pasa por una mala situación financiera, el rector Carlos Natarén Nandayapa declaró que se tiene la ambición de duplicar el número de estudiantes y llegar a 50,000 unachenses, un proceso que él está dispuesto a comenzar. Marchan diversas organizaciones de la Diana Cazadora al Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entre sus demandas, la abrogación de la reforma educativa, pagos de sueldos devengados e inseguridad en el estado. Esto es PayPay Noticias. Aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre los saluda Charlie Camacho en este gran 10 de abril, por supuesto, del 2019, llevándole la mejor información que PayPay Noticias y todo el equipo de PayPay Noticias realizó en esta mañana y tarde para todos ustedes. Esperemos que usted pueda quedar al final del programa muy bien informado y sin más, vamos a arrancar con las noticias estatales que tenemos preparados para todos ustedes. La UNACH pasa por una mala situación financiera, pero aseguró el rector Carlos Natarén Nandayapa que se tiene la ambición de duplicar el número de estudiantes y llegar a 50,000 unachenses. Actualmente existe una comunidad universitaria de 24,000 alumnos, existen 2,500 trabajadores administrativos y 2,500 profesores. Vamos a ver esta nota que nos preparó Esteban León. A pesar de que la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, pasa por una mala situación financiera, el rector Carlos Natarén Nandayapa declaró que se tiene la ambición de duplicar el número de estudiantes y llegar a 50,000, un proceso que él está dispuesto a comenzar. Y 2,500 trabajadores administrativos. Digamos, eso es una de las grandes fortalezas de la universidad porque nos permitiría crecer. Con ese número de profesores podríamos tener 50,000 estudiantes y el objetivo es llegar a duplicar a la brevedad nuestros estudiantes. ¿En qué tiempo sería esto? Pues hay que hacerlo En este sentido, el rector dijo que actualmente existe una comunidad universitaria de 24,000. Existen 2,500 trabajadores administrativos y 2,500 profesores, siendo estos últimos una gran fortaleza que les permitirá crecer ese número de alumnos. En cuanto a la infraestructura, explicó que existen muchas facultades en óptimas condiciones. Sin embargo, reconoció que también hay algunas en donde es necesario darles mantenimiento e incluso en donde hay que crecer. Tal es el caso de la carrera de cafeteocultura, que no tiene una instalación. Contrasta con el laboratorio de supercómputo que se presentará para mayo o junio, que es básicamente igual al de Instituto Politécnico Nacional, IPN. Un laboratorio de supercómputo que esperamos en mayo, junio poderlo inaugurar. Un laboratorio que es básicamente igual al del Instituto Politécnico Nacional, no le pide nada. Y entonces sí tenemos fortalezas y tenemos pendientes. Para PayPay Noticias, Esteban León. Y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hace un llamado a los turistas que visitarán el estado de Chiapas durante la Semana Santa para que hagan turismo responsable con la naturaleza y evitar accidentes fatales. Juan Jorge Gutiérrez Ramírez, jefe de comunicación de la CONAP, señaló que están haciendo circular recomendaciones a cada uno de los turistas que visitarán en esta Semana Mayor nuestro estado. Al igual exhortó a los visitantes que deseen hacer actividades físicas a que las realicen en los lugares indicados y sobre todo que hagan caso a cada uno de los señalamientos. Vamos a ver esta nota que preparó Esteban León. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONAMP, hizo un llamado a los turistas que visiten Chiapas en este periodo vacacional para realizar un turismo responsable y amigable con la naturaleza, con el fin de evitar incendios forestales o daños a la biodiversidad. Juan Jorge Gutiérrez Ramírez, jefe de comunicación de la CONAMP,
señaló que están haciendo circular recomendaciones a los turistas con el fin de evitar daños al ecosistema. En todas las temporadas vacacionales, particularmente en esta de Semana Santa, para hacer un turismo responsable, un turismo amigable con la naturaleza, a tratar de considerar que si vamos a ocupar los espacios naturales, como las áreas naturales protegidas, tanto estatales como federales, seamos conscientes de la actividad turística que estamos realizando, que procuremos no dejar basura en los sitios que visitemos, que si hacemos uso del fuego en los espacios que así lo permiten, como fogatas para convivir con la familia o con los amigos, extingamos las fogatas al 100%, verificar que no queden brasas encendidas que después puedan ocasionar un daño al área natural, apagarlas. Gutiérrez Ramírez exhortó a los visitantes que deseen hacer actividades físicas la hagan en los lugares indicados y haciendo estricto caso de los señalamientos e instrucciones del personal capacitado, con el fin de evitar riesgos. Seguir las indicaciones que estén marcadas en el área por parte de las señalizaciones que haya, de los letreros que están colocados, cualquier actividad que sea dentro de los senderos establecidos, de repente si hay algunos lugares que permiten hacer rutas de actividades de caminata o de senderismo, pues bueno, seguir las indicaciones de quienes prestan este servicio. Finalmente, dijo que está totalmente prohibido extraer o llevarse en cualquier de las reservas estatales o federales fauna, flora o intentar cazar de manera ilegal. Para Pipe Noticias, Esteban León. Y ante la llegada a Tuxtla Gutiérrez de la caravana madre integrada por más de 25,000 inmigrantes, el hondureño Noé Martínez Colindres hizo un llamado al gobierno federal y estatal para que brinden atención durante su paso por la capital del estado. Por ello, ante la próxima caravana madre que se aproxima en la capital del estado, Colindres hizo este llamado tanto al gobierno federal y estatal para que se brinden las condiciones adecuadas de seguridad, así como el de víveres, atención médica a los más de 25,000 inmigrantes que cruzarán la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y sobre todo la entidad chiapaneca. Vamos a ver esta nota que nos han preparado. Noé Martínez Colindres es un hondureño que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez debido a la precaria situación en la que vivía en su país. Por eso, decidió inmigrar a México con la esperanza de encontrar trabajo y un mejor estilo de vida. Sin embargo, se ha encontrado con varios problemas en el Instituto Nacional de Migración, INM. Por ello, ante la próxima caravana madre que se aproxima a la capital del estado, Martínez Colindres es un llamado al gobierno federal y estatal para que brinde las condiciones adecuadas, así como víveres y atención médica a los más de 25,000 inmigrantes que cruzarán la ciudad. Necesitamos que los ayuden con agua, si tienen tanto que hemos deseado ahora, como es en todas las poblaciones, las famosas tortas, que es lo mejor que nos ha llenado a nosotros. Y hay varias personas desprecian unas, pero como le digo a las personas ahora, lo que les den no lo desprecien, lo que les den agárrenlo y denle gracias a la gente mexicana, a las mujeres que más se preocupan por los niños acá. El inmigrante explicó que la decisión de cambiar de ruta se debe a que la caravana pasada se extraviaron muchos niños, niñas y mujeres, por lo que busca evitar eso. Muchas personas perdieron 300 familias, donde nunca las autoridades no nos dieron información de dónde estaban esas familias. Se perdieron mujeres y niños. Y nosotros pedimos información a los derechos humanos y a la policía allá, nos llevamos a Tijuana, entonces ellos no nos dieron información y por eso estamos cambiando los rumos para que nuestra familia ya no estén desapareciendo los niños y las mujeres, es lo que más ahorita valen mucho las mujeres. Mencionó que vendrán personas de varios países como Honduras, Nicaragua, Haití, Cuba, El Salvador y Guatemala. Finalmente, dijo que esperan instalarse en el Parque Central durante 4 días para luego volver a caminar con rumbo a Estados Unidos. Para Pipe Noticias, Esteban León. Y marchan diversas organizaciones sociales de la Diana Cazadora hasta el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigiendo la abrogación de la reforma educativa, pagos de sueldos de vengados y freno a la inseguridad dentro de nuestra entidad. Pedro Gómez Bamaca, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, explicó que la marcha se realizó al mismo tiempo en otros puntos dentro de la República Mexicana. Vamos a ver esta nota que nos preparó Esteban León. Diversas organizaciones marcharon en Tuxtla Gutiérrez, del monumento de la Diana Cazadora al Parque Central, para exigir diferentes demandas al gobierno del estado, entre ellas la abrogación de la reforma educativa, pago de sueldos de vengados a maestros interinos y la situación de inseguridad en el estado. Pedro Gómez Bamaca, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
explicó que la marcha se realizó en diferentes puntos de la República Mexicana, como presión para que el presidente Andrés Manuel López Obrador derogue la reforma educativa. A cómo enfrentamos la política actual que se está aplicando en todo el territorio nacional en contra de aquellos y aquellas que nos oponemos a la aplicación de la mal llamada reforma educativa y sus 3 leyes secundarias. Gómez Bamaca informó que ante la negatividad de abolir la reforma educativa y escuchar sus demandas, el próximo mes de mayo realizarán 3 paros de labores. Del 1 al 2 de mayo detendrán las labores educativas durante 48 horas. Del 15, 16 y 17 de mayo serán 72 horas, para finalmente realizar un paro indefinido, del cual no tienen fecha aún. Finalmente, el líder de la CNT negó cualquier vínculo con el Bester Gordillo y se mostró renuente a que la exdirigente de dicha organización busque de nuevo su reelección. Para PP Noticias, Esteban León. Y sin más, nos vamos con las noticias nacionales e internacionales que el equipo de PP Noticias ha preparado esta noche para todos ustedes. En nacionales, sí hubo corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Revira López, obviamente Obrador, a su secretario de Comunicaciones y Transportes. El presidente Andrés Manuel López Obrador contradijo hoy la información presentada por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiru, quien había afirmado que no hubo corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Al negar esa posición, López Obrador dijo enfático: sí hubo corrupción en la decisión de construir el aeropuerto de la Ciudad de México en el lago de Texcoco. Ello en el marco de su tradicional conferencia de prensa matutina, donde sostuvo además que se engañó a la gente con un dictamen diciendo que no se podía operar al mismo tiempo el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Apenas el martes, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Espriu, afirmó ante ante el Senado y ante los senadores que para la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México no se tomó como consideración un hecho probable de corrupción o de mal uso de los recursos, sino por temas de carácter técnico y por el excesivo costo económico y ambiental que iba a ocasionar dicha obra. Sin embargo, hoy miércoles, López Obrador aseveró que hubo prácticas corruptas para beneficiar a unos cuantos con la construcción de la nueva terminal aérea, porque se iban a cerrar 2 aeropuertos para construir el de Texcoco, y el actual se iba a urbanizar a un desarrollo inmobiliario similar a los que abundan en Santa Fe, agregó finalmente. En otras noticias, anuncia Andrés Manuel López Obrador la creación del nuevo organismo de la administración pública en el área de salud y bienestar. Andrés Manuel López Obrador reafirmó el compromiso de su administración de gobierno en el sentido de garantizar el derecho a la salud. Lo anterior aseveró sin hacerse caso a la agenda impuesta en los últimos tiempos desde el extranjero, por lo que se apegará a la realidad nacional. No vamos a alejarnos de lo que necesita la gente, afirmó el mandatario. En virtud de ello, anunció la reestructura del sistema de salud en México. Vamos a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que se va a ocupar de la atención de quienes no tienen posibilidades de contar con un seguro. Durante la presentación del informe de la Comisión de Alto Nivel de Salud Universal en el siglo XXI, a 40 años de Alma Ata, mencionó que en los últimos tiempos se retrocedió porque, al igual que en la educación, se apostó a poner la salud al mercado, como si fuese una mercancía, para que accediera a este servicio quien tuviese posibilidades económicas. Indicó que se atenderá el tema de salud, por lo que vamos a tener nuestra propia agenda, nuestro propio modelo de desarrollo a partir de nuestra realidad, por lo que finalizó diciendo que con la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, nos vamos a ocupar de la atención de la población no asegurada en nuestro país. En otras noticias, exhibirán en los lunes mañaneros de López Obrador a gasolineros abusivos. Se anunció que las estaciones de gasolina y diésel que elevan el costo de los combustibles por encima de la inflación serán exhibidas cada lunes en la conferencia matutina de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, el propio presidente de México hizo este exhorto: yo hago un llamado a los concesionarios para que actúen con responsabilidad, que no se abuse. Todos los lunes en la mañana aquí dedicaré un minuto para poner en pantalla
cuáles fueron las estaciones en donde se vendió más caro en la semana y cuáles fueron las estaciones donde se vendió más barato, detalló el mandatario. Por si ello fuera poco, Andrés Manuel López Obrador señaló que si con esa medida los distribuidores no reducen sus precios, el gobierno entraría a la venta de combustibles. Pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes como para que esas estaciones se vendan a precio justo, puntualizó dicho mandatario. Finalmente se informó que los empresarios del rubro gasolinero buscan urgentemente una reunión con la Secretaría de Hacienda para discutir sobre los precios de los combustibles. En otras noticias, el FBI devuelve a México joyas arqueológicas. La historia comenzó con una llamada anónima que alertó al Buró Federal de Investigación, FBI, de que había una granja en Indiana donde se encontraban miles de objetos, por lo que se inició una investigación que terminó en la localización de más de 42,000 piezas, entre ellas miles de huesos de nativos americanos y otros vestigios arqueológicos, muchos de ellos recopilados de manera ilegal por Don Miller, su propietario, quien falleció a los 92 años de edad. De entre las 42,000, 7,000 fueron recuperadas por el FBI y de entre ellas 2 fueron regresadas a nuestro país, tras demostrarse por especialistas que se trataba de objetos originarios de un sitio arqueológico mexicano, piezas de estilo teotihuacano y fechadas durante el periodo clásico mesoamericano 200 y 700 después de Cristo. Las piezas fueron devueltas por el FBI a través de la Embajada de Estados Unidos en México al Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyos especialistas analizaron en una base de datos de la agencia las obras de donde se vinieron y donde se vieron las de origen mexicano, explicó el arqueólogo Omar Silvis García. Lo que nosotros identificamos son 2 figuras antropomorfas. Las 2 están en posición sedente. Su importancia radica en que se trata de objetos elaborados por culturas que nos antecedieron, protegidos por la ley desde 1972. Y por último, en nacionales, conmemoran centenario del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el aniversario luctuoso del líder revolucionario Emiliano Zapata Salazar, asesinado en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. A 100 años de su artero crimen, el gobierno federal decidió emitir papelería alusiva al luchador social, timbre postal, boletos del metro y billetes de la lotería. El mandatario refirió que el caudillo del sur fue un dirigente social extraordinario que luchó por la justicia, los campesinos, la tierra, en defensa de las comunidades de Morelia, Guerrero y el Estado de México. Y sin más, nos vamos con las noticias internacionales que hemos preparado también esta noche para todos ustedes. Inminente arribo a México de una nueva caravana migratoria de hondureños en busca del sueño americano. San Pedro Sula, Honduras, cerca de 1 millar de hondureños se concentraron esta noche en la ciudad de San Pedro Sula para partir de una nueva caravana migratoria hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano, informaron las autoridades correspondientes. Hay más de 800 personas reunidas, quizás cerca de 1,000. Dijo un oficial de la policía. La Cruz Roja también estimó en más de 1 millar a los migrantes que comenzaban a partir apiñados con microbuses, en lo que marca el comienzo de su largo éxodo hacia la Unión Americana. Viaje durante el cual habrán de atravesar tierras mexicanas desde la frontera de Chiapas. La caravana, convocada a través de las redes sociales, sorprendió a las autoridades que junto a algunos expertos esperaban que la nueva convocatoria fuera desatendida por los migrantes, como ya había ocurrido varias veces desde febrero de este año en el grupo, en el que hay muchas familias con niños e incluso ancianos, y se encuentra un joven de 27 años que se identificó como Alexis Pérez. Estamos fregados, o sea, mal con este gobierno, no hay empleo, se quejó el ya inmigrante. En otras noticias, juez ordena la detención del expresidente peruano por el caso de Obrechi. En Lima, Perú, un juez peruano ordenó la detención por 10 días del expresidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, así como el allanamiento de varios de sus inmuebles mientras se le investiga por el lavado de activos, indicó un documento judicial. Kuczynski asumió la presidencia en julio del 2016, pero renunció en marzo del año pasado
tras conocerse videos que mostraron una supuesta compra de votos para evitar que el Congreso lo destituyera, luego de acusaciones de haber mentido sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. El exmandatario no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios, pero antes ha negado las acusaciones. En otras noticias, Trump fija plazo a México para detener el flujo de migrantes y las drogas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le daría a México un año para tratar de detener el flujo de migrantes y de drogas, antes de establecer medidas de castigo a las exportaciones mexicanas al vecino país del norte. Obviamente, en este sentido, el mandatario amenazó hoy con grabar con aranceles a los autos que vienen de México si no continúa ayudando a Washington a lidiar con el flujo de inmigrantes en la frontera sur. Trump advirtió hace días que cerrarán la frontera con México esta semana a menos que su vecino del sur tome las medidas para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales y las drogas. En otras noticias, Maduro pide a México mediar en el diálogo con la oposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a los mandatarios de México y Uruguay a convocar a un diálogo entre oposición y gobierno. Maduro pide a México y a Uruguay retomar propuesta de diálogo, misma solicitud que dirigió además a Bolivia y a los países del Caribe, que hace 2 meses respaldaron una iniciativa a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vázquez de Uruguay para una salida negociada al conflicto político venezolano sin intervención extranjera. Al hacer pública la solicitud durante un discurso que ofreció en el Palacio Presidencial de Miraflores, Maduro dijo que toda Venezuela está en paz. Hoy se movilizaron 5 millones de personas en todo el país en defensa de la patria, la paz y la soberanía. Y muy bien, hasta aquí llegamos con nuestras noticias el día de hoy aquí en PIP Noticias. Usted ha quedado muy bien informado con las noticias estatales, nacionales e internacionales. A nombre de todo el equipo de PIP Noticias, esperamos que usted haya quedado bien informado y sobre todo le deseamos que tenga una excelente noche. Nos vemos hasta mañana. PIP Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa.